Vamos a continuar con límites. En este caso vamos a hacer las propiedades de esos límites. Y como propiedades, como tal vamos a ver 6 propiedades. Recordemos cuál es la forma de una propiedad. Si tenemos algo, entonces debe existir una consecuencia. Es decir, que eso que vimos por allá en décimo, en lógica, lo vamos a utilizar. Vamos a tener un antecedente y un consecuente. ¿Listo? Entonces, nuestra primer propiedad es muy sencilla. No es, digamos que en palabras si uno la lee, la ve compleja, pero realmente lo que quiere decir no es nada difícil. Tenemos entonces, si f, observemos la estructura también, aquí tenemos el si y el entonces, tenemos un antecedente y un consecuente. El antecedente en este caso sería, si f es una función definida en un intervalo abierto. ¿Qué significa tener un intervalo abierto? Tenerlo entre paréntesis de un número cualquiera, por ejemplo, desde menos infinito hasta A. Eso es un intervalo abierto. ¿Listo? Que contiene a A. No necesariamente en A, es decir, que está contenido, pero no propiamente allí en ese valor, y existe la función f de x, entonces, y existe el límite para esa función en ese punto, entonces ese límite es único. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, con un ejemplo con numeritos, lo podemos ver mejor, límite cuando x tiende a 0 de f de x, pero me dicen, siendo f de x igual a dos pedacitos, 1, x, si x es mayor que 0, es decir, si son los positivos, y 1, si x es menor que 0. Es decir, que tendríamos una gráfica en el plano cartesiano x, y. Aquí está 0, entonces antes de 0, menos 1, 1, voy a indicar aquí algunos números para que nos ubiquemos y ya hacemos la grafiquita. X, si x es mayor que 0, es decir, si tomo valores más grandes que 0, es una función identidad, es decir que es una función idéntica, entonces cuando x es 1, y es 1, cuando x es 2, y es 2. Es decir que va a tener esta gráfica así. Y es 1 si x es menor que 0, o sea que el otro pedacito viene aquí. Pero acá hay una abertura y aquí también hay una abertura. ¿Por qué? Porque me hablan de que es menor que 0 y aquí mayor que 0. Observemos que como hay una discontinuidad y no se puede quitar la discontinuidad, pues ese límite no va a existir. Lo vamos a comprobar matemáticamente. ¿Cómo lo comprobamos? Decimos entonces que límite cuando x tiende a 0 y lo vamos a analizar por la izquierda. Esto sería 0 por la izquierda y esto sería 0 por la derecha. ¿Listo? Entonces nos quedaría así. Definiendo primero el dominio. En el dominio no está el 0, x menores que 0, x mayores que 0, o sea que aquí en 0 está esa dificultad, esa discontinuidad en la función. Decimos entonces, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, y por la izquierda ¿qué tenemos? Por la izquierda observemos que esto es 1, f de x es 1. Y por la derecha es x. Entonces, por la izquierda es 1 y por la derecha es x. Y vamos a ver qué sucede cuando tenemos los valores en la tablita. 0 por la izquierda, menos 0.001, menos 0.01 y menos 0.1. Cuando lo reemplazamos siempre me va a dar 1. ¿Por qué me va a dar 1? Pues porque es una función constante y es siempre igual a 1. En el otro lado, como es una función idéntica, pues me va a quedar siempre el valor que tome aquí, acá abajo también. ¿Listo? Ahora observemos. Esto tiene tendencia a ser un 1 y esto tiene tendencia a irse hacia 0. Por lo tanto, si acá tengo un 1 y acá tengo un 0, no me da el mismo valor, son diferentes valores, entonces no existe. ¿Qué no existe? Pues el límite, para que tengamos aquí claridad.
Eso es lo que me dice la propiedad 1, que yo puedo definir en un valor de un intervalo si existe o no existe el límite. La propiedad 2 me dice, si f es una función constante, es decir, tiene un valor que no cambia, como veíamos en el caso anterior, entonces el límite cuando x tiende a de ese valor constante, pues va a seguir siendo ese valor constante, no se va a inmutar, es decir, siempre va a ser el mismo. Ejemplo, límite cuando x tiende a 2 de 5, pues eso va a ser igual a 5. ¿Por qué? Porque no hay x en donde reemplazar, queda así. Esa es la propiedad 2. La propiedad 3, el límite de la función idéntica, es decir, esa función que decíamos f de x igual a x, el límite de la función idéntica cuando x tiende a es a. Es decir, si yo reemplazo el valor y en vez de x pongo a, pues ese valor va a ser a. Ejemplo, límite cuando x tiende a 3 de x. ¿Qué pasa si yo reemplazo aquí x y pongo menos 3? Pues que me va a quedar menos 3. Eso es lo que me dice esa propiedad 3. Si voy muy rápido, chicos, recuerden que el video les da la posibilidad de pausar, retroceder y ver varias veces. ¿Listo? Propiedad 4. Si el límite cuando x tiende a de una función de f de x es un número real L y el límite cuando x tiende a de g de x, observemos que aquí me dan un f de x y un g de x, es un número real M, entonces voy a relacionar aquí dos funciones ya, es suma, resta, multiplicación, división y exponentes. ¿Cómo lo haríamos entonces? Tendríamos esta propiedad 4 va a tener 4 subíndices. El primero de ellos me indica, este de acá me dice límite cuando x tiende a de f de x en suma o en resta con g de x. Lo que me dicen estas propiedades es que yo lo que hago es repartir el límite. Entonces saco el límite para la función f de x y saco el límite para la función g de x y hago suma o resta. Voy a poner, aunque en el documento no está el ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo sencillito. Tenemos límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado más x más 2. ¿Qué hacemos entonces? Pues esa propiedad lo que me dice, voy a quitar este más y voy a poner aquí un menos, porque es suma o resta, que se aplica a la propiedad para que veamos. Límite cuando x tiende a 2 y separo por variables. Entonces, x al cuadrado más límite cuando x tiende a 2 de x menos límite cuando x tiende a 2 de de 2. ¿A qué quedaría igual esto? Resulta que esta primer parte es reemplazar el 2, o sea que me quedaría 2 al cuadrado más, y aquí reemplazamos también 2, y esto es una función constante, por lo tanto sigue el mismo resultado que es 2. 2 al cuadrado, 4, más 2, menos 2. 4 más 2, 6, menos 2, 4. O también es como si canceláramos esto y me queda solo este resultado. Eso es lo que me dice esa parte de la propiedad. Vamos a ver ahora la segunda parte de la propiedad. Para la segunda parte de la propiedad vamos a describir el producto de la función f de x por g de x. ¿Qué me dice entonces? Pues que yo separo límite cuando x tiende a de f de x y límite cuando x tiende a de g de x. En la propiedad 3, para la división, lo mismo. Límite cuando x tiende a de f de x sobre límite cuando x tiende a de g de x. Es decir, que también lo separamos y g de x tiene que ser distinto de 0. Recuerden que en el denominador no podemos tener 0. Ahora, para la cuarta propiedad vamos a definir también dos numeritos adicionales, m y n. M y n pertenecen a los enteros. ¿Qué decimos entonces? Límite cuando x tiende a de f de x y está elevado a la m sobre n, me va a dar un valor L que está a la m sobre n. Si este valor es un número real, es una condición para que eso se cumpla, si no, no aplica. Vamos a ver un ejemplo.
El ejemplo dice así. Límite cuando x tiende a menos 1 de 2x menos 1 a la 2 tercios. Recuerden que este exponente cuando está así en forma de fracción, por ejemplo, si yo tengo 5 a la 2 tercios, eso es tener 5 elevado a la 2 y saco una raíz. Ese número que está en el denominador lo pongo aquí en el índice de la raíz. Esa es la representación. Bueno, entonces me va a quedar acá. Vamos a reemplazar. Como x es menos 1, yo reemplazo. Entonces en vez de x pongo menos 1. A ver si no me da 0, si no se me indetermina. 2 por menos 1 y todo eso elevado a la 2 tercios. 2 por menos 1 me queda menos 2 y ese menos 1 a la 2 tercios. Menos 2 menos 1 es menos 3 a la 2 tercios. Ahora vamos a ver si eso pertenece a los reales, porque la condición es esa. Sí, eso pertenece a los reales. Perdón. Entonces observemos acá. Me quedaría menos 3 a la 2 tercios, ¿qué sería? Menos 3 a la 2 tercios es ese menos 3 al cuadrado y acá en el índice pongo este denominador. Menos 3 al cuadrado, ¿cuánto es? Menos por menos más y 3 por 3, 9. Me queda raíz cúbica de 9 y esto sí pertenece a los reales, por lo tanto, esto sí puede ser una respuesta. Eso es lo que me habla ese cuarto subíndice de esa propiedad. ¿Listo? En estas potencias. Bueno, pasamos entonces a nuestra propiedad 5. Bueno, aquí les puse otro ejemplo para que veamos de las propiedades. Este ejemplo dice así. Límite cuando x tiende a 2 de 5 por x más 1 sobre x menos 1. ¿Qué hacemos entonces? Separamos. Miren que aquí tenemos multiplicación y a la vez tenemos división. Quedaría entonces límite cuando x tiende a 2 de 5, que es este de acá, multiplicado por el límite cuando x tiende a 2 de este paréntesis, x más 1 sobre x menos 1. Luego, ¿qué voy a tener? Límite cuando x tiende a 2 de 5, me va a quedar 5 solito porque es una constante, no se le puede sacar el límite, simplemente 5. Y aquí lo que hago es repartir este límite, lo repartimos entre el numerador y el denominador. Límite cuando x tiende a 2 de x más 1 sobre límite cuando x tiende a 2 de x menos 1. Este 5 sigue igual, multiplicado por, y aquí ya reemplazamos cuando x vale 2. 2 más 1 y abajo 2 menos 1. Resolvemos, el 5 sigue igualito, 2 más 1 es 3 y 2 menos 1 es 1. 3 dividido 1, 3, entonces 5 sigue igual y 3 dividido 1 que es 3, 5 por 3, 15. Es decir que ya tenemos el valor del límite aplicando propiedades. Nos demoramos un poquitico más, pero en caso de que nos pidan las propiedades, pues hay que hacerlo así paso a paso. Bueno. También hago aquí un paréntesis y explico. Esta parte de matemáticas nos invita a que en la vida hay que seguir pasos y no podemos pretender que todo es de inmediatez. Es decir, que tengo algo y ya, voy a alcanzar ese objetivo. No, tengo que caminar, tengo que ir un paso a paso para poder llegar a ese final. ¿Listo? O a ese objetivo. En la propiedad número 5 tenemos entonces que si el límite de f de x cuando x tiende a 0 de f de x es igual a 0 y tengo un valor absoluto de una función menor que m para todo x, o sea, se cumple para cualquier x, entonces el límite de la multiplicación de esas dos funciones cuando x tiende a es 0. Observen aquí algo importante en esta propiedad. No es como la propiedad 4 para la multiplicación solamente, que separo el límite y ya. ¿Qué me está diciendo eso? Me está dando dos condiciones. La primera es que cuando x tiende a 0, esa función me dé 0. Y la segunda es que la función esté por debajo de m. Este menor o igual lo que me indica es, si yo tengo una gráfica x, y aquí tengo un valor m ubicado, mi gráfica g de x, sea cual sea, tiene que estar por acá por debajo de m.
Listo, pero no puede estar por encima, la puede tocar allí porque es menor o igual, pero nunca por encima de. Eso es lo que me está diciendo, y que si yo la multiplico por 0 es 0. ¿Cómo así? Ahorita vamos a ver algo aplicado que es un poco abstracto, pero que sirve muchísimo en el ejemplo. Entonces, de esa función g, ¿qué podemos decir de esta función g? Se dice que es acotada por m. ¿Qué quiere decir acotada? Pues que no la va a dejar pasar. ¿Sí? Recordemos nuestra función seno y nuestra función coseno. Aquí en 1 y aquí en menos 1, ellas tenían un tope. Ese tope, voy a volver a graficarlas aquí. Bueno, de nuevo aquí. La gráfica tiene un tope, entonces ese tope lo que nos dice es que está acotado. ¿En dónde estaría acotado? En este caso en menos 1 y 1. Eso es para nosotros ese valor m. Solo que m lo vamos a tomar solo como el de arriba. ¿Listo? La función es decir que va a estar por debajo y acotar quiere decir que va hasta allí. Bueno, y cualquier número mayor que m es cota de g de x. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo aplicado. Tenemos aquí límite, todavía no hemos visto los límites de las funciones trigonométricas, pero hemos visto ya las funciones trigonométricas, hicimos un breve repaso y en grado décimo ya las hicimos. Entonces, este ejemplo dice así, límite cuando x tiende a 0 de x por seno de 1 sobre x. Como es una multiplicación, yo separo, digo límite cuando x tiende a 0 de x por límite cuando x tiende a 0 de seno de 1 sobre x. Límite cuando x tiende a 0 de x, pues va a ser 0. ¿Por qué? Porque va a tomar este valor a hacer la función idéntica. Este es el que si lo hacemos no va a existir. Límite cuando x tiende a 0 de seno sobre 1 sobre x, 1 sobre 0 pues no existe. Y si eso no existe, pues menos el seno. Por lo tanto decimos que no existe. Pero ojo, lo que me dice esa propiedad es que yo puedo analizar esta función y ver lo siguiente. Esa propiedad 5 me va a indicar que si yo miro esa función en valor absoluto, observo que la función está acotada por 1. ¿Por qué? Porque la función seno viene así. Entonces, pues va a estar aquí acotada por 1. Para todo x. O sea que si yo la junto con la otra, pues la propiedad me dice que eso me va a dar 0. Y listo. Para eso me sirve esa propiedad. No me la van a dar directamente con valor absoluto, no me la van a dar directamente así. Hay que analizarlo. Propiedad 6. Esa propiedad 6 recibe otros nombres, como propiedad del encaje, o propiedad del sándwich, o propiedad del emparedado. ¿Listo? Las más comunes son el encaje o el sándwich. Entonces, supongamos, ¿qué va a decir esa función? Aquí aplica muchísimo. Imaginemos 3 hermanos. Yo sé que aquí hay varios chicos que tienen 2 hermanos, es decir que en su casa son 3 o más de 3. Y es el de la mitad. Es el emparedado, le dicen así, el hermano emparedado, el que está ahí en la mitad. Lo mismo va a pasar con estas funciones. Vamos a analizar la función que está ahí en la mitad, porque va a ser una función bien simpática. Ella va a tener por encima una, por debajo otra, entonces la voy a definir y ella automáticamente me va a dar el valor. Casi siempre el hermano de la mitad es el que está así como queriendo llamar la atención, queriendo ser el mayor, pero a la vez ser el menor, pero como es el del medio, entonces va de un lado para otro. Eso va a suceder. Algo similar aquí con las funciones. Tenemos entonces, supongamos que las funciones, y vamos a tener 3 funciones hermanitas, f, g y h, están definidas en algún intervalo abierto. Recordemos que es un intervalo abierto, un intervalo que está entre paréntesis, que contiene al punto A. ¿Listo? Y que
el hermano mayor va a ser h de x, el hermano de la mitad va a ser g de x y el hermano menor va a ser f de x. Matemáticamente lo nombramos de la siguiente manera. F de x es menor que g de x y eso es menor o igual a h de x. Perdón que aquí se me olvidó nombrar también. Aquí es también menor o igual. ¿Listo? ¿Qué me va a decir esta propiedad? Aquí empieza la condición. Si el límite cuando x tiende a de f de x, es decir, del hermano menor, es igual al límite cuando x tiende a del hermano mayor, h de x, y eso es igual a L, entonces el límite cuando x tiende a de la mitad va a ser también ese valor de L automáticamente. ¿Cómo así? Vamos a ver aquí un ejemplo. Tenemos esta función, parece ser compleja. Límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado más 1 y eso elevado a la 1/3. Recordemos, otra forma de escribirlo sería límite cuando x tiende a 0 de la raíz de x al cuadrado más 1. El exponente aquí sería 1. Sabemos que no lo ponemos, lo voy a poner un momentico, ahorita lo quito. Y este denominador que es 3 va aquí en la raíz. Entonces quitemos este 1 para que no nos quede ahí como fastidiosito. Esa es otra forma de escribir esa función. ¿Qué hacemos? Esa es la función de la mitad. Vamos a buscarle una función mayor y una función menor. Es decir, vamos a buscarle el hermano mayor y el hermano menor. ¿Cómo sería? Al buscar esas dos funciones, es que la puedan acotar. Y ahorita lo vamos a ver gráficamente para que ustedes puedan entenderlo mejor. Al buscar esas dos funciones que acoten esa función, es decir, que no la dejen salir, no la dejen ser ni el hermano mayor ni el hermano menor, sino siempre su posición de hermano del medio. Podemos escoger cualquier función, pero que cumpla esa condición. Entonces, aquí escogimos una función f de x igual a 1, que sería una función constante. ¿Listo? ¿Por qué? Porque va a ser siempre 1. Y vamos a escoger otra función, esa sería el hermano menor. Y el hermano mayor sería x al cuadrado más 1 a la 1/2. Esa sería nuestra otra función. ¿Qué se va a cumplir? Para todo número real x, vamos a tener que la función que nos dieron va a estar aquí en la mitad de la menor que escogimos y la mayor que escogimos. ¿Cómo la podemos escoger? Miren que esto es muy sencillo. Aquí nosotros tenemos esta función, pues sabemos que 1 va a ser menor que esa función y aquí simplemente lo que hicimos fue bajar el denominador, en vez de un 3 pusimos un 2. De esa manera encontramos las otras dos funciones que están ahí a los lados haciéndoles ese sándwich. Bueno, entonces, ¿qué más sabemos? Sabemos que el límite cuando x tiende a 0 de 1, pues es 1 porque es una función constante. Y el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado más 1 a la 1/2, ¿cuánto es? Lo reemplazamos. X, cuando x vale 0. 0 al cuadrado más 1, 1. Y 1 a la 1/2 es lo mismo que tener raíz de 1, raíz cuadrada de 1, que es 1. O sea que los dos me dieron como resultado 1. Pues entonces ya tenemos, gracias a esa propiedad 6, que el límite cuando x tiende a 0 de la función que nos dieron, que es x al cuadrado más 1 a la 1/3, es igual a 1. ¿Por qué? Pues porque ya es la hermana de la mitad y de inmediato vamos a tener esa respuesta gracias a esta de acá y a esta de acá. Si me dicen que apliquen la propiedad, si solo me dan la función y yo veo que existe y no me dicen que apliquen la propiedad, pues se hace de manera sencillita. ¿Cómo así de manera sencillita? Pues reemplazamos simplemente 0 al cuadrado más 1 y eso a la 1/3. 0 más 1, 1 y 1 a la 1/3, pues me va a quedar 1 o raíz cúbica de 1 y raíz cúbica de 1 pues es 1. Eso sería, chicos. Si me piden la propiedad 6, que es la propiedad del sándwich o del emparedado o del encaje, sí debo escoger esas dos funciones, que estén por debajo y que estén por encima. Vamos a ver las gráficas de esas funciones para que podamos tenerlo presente, para poder tenerlo presente.
Bueno, entonces borremos aquí. Veamos las gráficas. Son 3 gráficas. La que me dan inicialmente, que es x al cuadrado más 1 y eso elevado a la 1/3. Esa sería nuestra gráfica. Vamos a ver entonces cómo serían las otras dos. Y igual a 1. Cambiémoslas de colores para que nos permita ver las diferencias. Bueno, pongamos esta moradita y otra de otro color. Nos falta la que está por encima. Y igual a x al cuadrado más 1, pero a esa le aplicamos algo adicional y es que la elevamos a la 1/2. Listo. Observemos entonces cómo nos quedaron las gráficas. La azul fue la que me dieron. La moradita y la verde fue la que hallamos y las que están por encima de. La moradita fue la menor, la verde la mayor y la azul clarita es la de la mitad. Y miren que todas tienen, cuando x tiende a 0, todas son igual a 1. Observémoslo de cerca, todas son igual a 1. Bueno, chicos, estos ejercicios que vienen aquí en esta parte son de aplicar las propiedades. Aquí vemos que es simplemente reemplazar el 0, dan el valor. Aquí aplicar la propiedad del producto, aquí la propiedad para la división. Aquí en el punto 4 es para ver en este punto si hay una discontinuidad. No hay una discontinuidad, es decir, hacemos la propiedad 1, a ver si el límite existe o no. Y aquí van a encontrar una función con la propiedad del encaje o del sándwich. Van a encontrar una función que esté por debajo y una que esté por arriba, es decir, dos funciones que la acoten. ¿Listo? Bueno, chicos, espero que les vaya muy bien con esta clase. Cualquier duda me comentan. Un abrazo grande.